un tribunal, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, tomó una decisión que ya a nadie le genera, digamos que, interrogantes. eh, ya no está ese morbo como estuvo al principio, como suele suceder con la mayoría de los casos judiciales de la República Dominicana. En principio, solo se habla de eso. Cuando se destapa un escándalo de corrupción, cuando someten a alguien a la justicia, que tuvo una preponderancia pública, que administró recursos públicos, pues el primer mes, caramba, eso es wow, tú abres el periódico, ves las noticias, escuchas la radio y eso es por todas partes, ese bombardeo de información. Pero ya cuando el tiempo va transcurriendo, siempre suceden otros hechos que van calmando, que van La mitigando la dinámica. difusión exactamente de estas informaciones. Pero el hecho de corrupción persiste, o sea, hay un hecho que tiene que comprobarse ante la justicia. Y ayer el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional modificó las medidas de coerción que les fueron impuestas al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en dos aspectos específicamente. Uno de ellos es retirar el grillete electrónico que debía tener colocado de manera obligatoria, y la otra medida que le fue retirada fue el arresto domiciliario, lo que significa que el señor Jean Alain Rodríguez ya podrá moverse de manera libre en toda la República Dominicana. Le queda impuesta una medida de coerción que es el impedimento de salida de nuestro país, y otra es el pago de 30 millones de pesos como garantía económica, que en este proceso de estos, me parece que ya casi 4 años, porque si no me equivoco fue como para junio del año 2021 cuando fue sometido a la acción de la justicia, 30 millones de pesos que todavía no ha pagado porque imagino que estará esperando que concluya este proceso. Entonces, eh, solamente servir esta información recordando que el Ministerio Público bautizó la operación con la cual le acusa de corrupción como Operación Medusa, y a él se le acusa de ser el cabecilla de un entramado de corrupción que operaba a través de la Procuraduría General de la República, con el cual fueron desviados, fueron malversados más de 6.000 millones de pesos en perjuicio del Estado. En ese momento se ventiló a los medios de comunicación un sinnúmero de contrataciones de empresas que supuestamente brindaron servicios, pero que cuando fueron a la práctica, pues nunca brindaron ese servicio. O sea, contrataron servicios en el aire, pero el dinero se pagaba. Supuestamente las comidas que se daban a los presos en las diferentes cárceles del país se contrataban por un precio, pero realmente la calidad era una cosa que hasta el arroz supuestamente tenía gusanos, o sea que era una calidad totalmente cuestionable. Y está el hecho también de la cárcel de Las Parras, que recuerdo como ahora que antes de el señor Jean Alain Rodríguez concluir su gestión como Procurador General de la República, pues se convocó a la prensa, se hizo con algunos medios de comunicación un recorrido a, a ese centro, ¿verdad? Para él decir, informar al país que con este centro de la cárcel de Las Parras, pues se entregaba un remozado lugar, un remozado centro penitenciario para dignidad, para la dignificación de la vida de los reclusos, muy especialmente de aquellos que estaban hacinados en la cárcel La Victoria, que como muchos saben, ahí sí es verdad que hay un centro de corrupción operado muy especialmente, no por los presos, no señor, operado especialmente por las autoridades que allí son designadas. Casi siempre hay un coronel, hay un capitán, casi siempre hay alguien que es el que se hace de la vista gorda y permite que los agentes pasen alcohol, drogas, armas de fuego, armas blancas, permiten muchísimas cosas que ya todo el mundo aquí sabe. Y además hasta estos aparatos para que se puedan repetir, hasta repetidores de señal. Es de todo que se trafica en la cárcel La Victoria. Y el señor Jean Alain, recuerdo como ahora, pues convocó a la prensa y eso fue un boom porque ya finalmente se acababa este problema del hacinamiento y la corrupción en la cárcel La Victoria. Pero entrada en vigencia, ¿verdad? El cargo, cuando asumió la señora Miriam Germán Brito, pues supuestamente eso estaba construido en un terreno blando, imposible de que ahí
pudiera operar, pudieran trasladar a estos presos. Transcurrieron los 4 años, señores, y no, bueno, yo no sé si han trasladado una parte, pero lo cierto es que los miles de millones de pesos que ahí se invirtieron, pues se están pudriendo. No se ha hecho uso de la cárcel. Él incluso se ha defendido a través de su bufete y ha dicho que no lo han hecho porque no han querido, porque supuestamente sí cuenta con las condiciones para poder operar. Pero esta gestión de la señora Miriam Germán Brito descartó por completo y además señalaba que ese era el cuerpo del delito de la operación Medusa, entre otras cosas. Lo cierto es que aunque le han retirado el grillete electrónico y le han retirado el arresto domiciliario como medida de coerción, pues debemos todos saber que 4 años después, pues es normal y que esto no significa que el proceso se detiene. Él tiene que seguir acudiendo a la justicia y hay abogados, como es normal, que establecen que quitarle este grillete electrónico pudiera facilitar el peligro de fuga de este señor. Cosa que, a mi parecer, o sea, con lo público que es su cara, ¿verdad? Todo el mundo sabe quién es él y más en un aeropuerto, no creo que, ¿verdad?, él vaya a salir sin permiso de la República Dominicana. En estos 4 años ya casi, en principio se veía su aspecto bastante desmejorado. Señores, cuando uno está preso eso no es fácil. Pero esperemos que no transcurra tanto tiempo para que el Ministerio Público finalmente pueda demostrar si es culpable o no, Johnny, porque ya van casi 4 años. Bueno, es un asunto de procedimiento. Y más de 12,000 páginas, que por eso también eso fue muy criticado, porque usted armar un expediente de 12,000 páginas, eso es para que nadie lo lea. Ayer yo estaba en una audiencia, ayer, óigase bien, en la Corte de Trabajo de Santo Domingo Este, y el juez que estaba ahí le dio un boche a un abogado. Los que estaban ahí saben de lo que yo estoy hablando, porque primero le lleva un mamotreto de expediente, viene de Altagracia ese señor, viene de tan lejos y le lleva un mamotreto de expediente, la otra parte no fue, él era la parte recurrente en el proceso, la otra parte recurrida no fue, y el juez cuando está leyendo eso le dice, pero ¿y qué párrafo fue esto? ¿Pero qué es lo que ustedes se creen? O sea, el juez se fajó a darle un boche, que nosotros no tenemos trabajo, mi hermano, pero haga eso bien. O sea, cuando a un juez o a unos jueces le entregan un expediente así, no se puede leer. Imagínate tú, eso lo tenía como tal vez 20, tal vez tenía 20 o 30 páginas. Falla el abogado. Imagínate tú un expediente de 12,000 páginas. 12,000 páginas. Antinatura. Entonces, vamos a ver hasta dónde va a llegar. Pero mientras tanto, hay una acusación de que el Estado, le está yendo bien, claro. Le está yendo bien. Pero lo que quiero decir es... Eso no lo sustrae del proceso. Y también lo dije. Lo que quiero decir es que espero en el Señor que esta acusación tan seria y tan severa que ha hecho el Ministerio Público, asumo que con una gran base, porque, espera, 6,000 millones de pesos convencer al tribunal. No se pueden quedar como que, ¿y dónde están los... ¿Qué pasó? Exactamente. Ahí es que yo espero que lleguemos, que haya justicia.